Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que como cristianos tenemos que entender, y a lo mejor hasta ya lo sabemos. Hoy vamos a hablar acerca de la fe en contra de algo que a lo mejor hoy en día causa que muchos no crean en el nombre salvador de Cristo Jesús. Muchos se van por este camino y terminan confundidos con ellos mismos. Hoy hablaremos acerca de esto. Ponga mucha atención a la cápsula de vida, espero que sea de gran bendición para tu vida. Comenzamos en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. La palabra de Dios nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios, nos dice Pablo en esta carta. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Le quiero decir algo, esos versículos de 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 25, yo creo que en sí desarrollan el papel de lo que sucede hoy en día en todo el mundo. Por un lado tenemos todo el sistema griego, de lo que por supuesto existió y de lo que existe hasta el día de hoy, debido a las grandes cosas que ellos hicieron y que Estados Unidos y otros países adoptaron por medio de esto. Y por otro lado estamos hablando acerca del pueblo judío, que también todavía no reconocen al Mesías que ya ha venido, a Yeshua, Jesús. Así que estos versos son muy importantes, y por eso en el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que tiene que ver con la sabiduría del mundo, lo que el mundo ha creado y cómo va en contra de la palabra de Dios. En los días de Pablo, los incrédulos rechazaban el evangelio de Jesucristo y buscaban acercarse a Dios por medio del conocimiento intelectual. Hoy muchas personas proponen incluso conceptos sobre Dios y la salvación que son contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. Sus ideas suenan a veces tan razonables que hasta engañan a muchos. Según la lógica humana, al hombre con más educación, más títulos e inteligencia debe tener el plan más razonable para llegar a Dios. Pero como dijo el apóstol, la sabiduría del mundo es locura. No estamos diciendo que no sea bueno estudiar, para nada. Pero para poder llegar a Dios, tenemos que tener la sabiduría espiritual de Dios y de su palabra. ¿Por qué? El mismo Pablo nos lo dice. Pablo, un hombre estudiado, un hombre súper inteligente con la sabiduría de la palabra, todavía no se le había sido revelado a él mismo que Yeshua era el Mesías, que al que él perseguía
por medio de su mismo pueblo, de los pueblos que él perseguía y que se enojaba porque lo llamaban a él el Mesías, él todavía no entendía esto. Y tenía sabiduría, hasta griega y también judía, porque conocía mucho. Era un hombre bien estudiado en la palabra. Pero cuando se le es revelado, él entiende que al final del día lo más importante que era la sabiduría espiritual, porque la sabiduría espiritual toma el nivel importante en nuestra vida y es la que nos muestra todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? La sabiduría espiritual es la que nos lleva a mejores niveles espirituales porque es la que nos muestra las cosas que Dios quiere revelarnos a nuestra vida. Dios prometió destruir la falsa sabiduría del mundo. En Isaías capítulo 29, verso 14, la palabra de Dios nos dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Qué tremendo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, verso 19 nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, confirmándolo en el Nuevo Testamento. Y por una buena razón, porque se usa para glorificar ¿a quién? Al hombre. Quienes rechazan la fe en favor de un enfoque estrictamente intelectual de Dios, tratan de ganar su aprobación. ¿Por qué? Por la lógica, la racionalización o por sus propios esfuerzos, y piensan que por lo que más conocen de los esfuerzos humanos, más podrán entonces llegar a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no, la única manera al Padre es por Jesús y por medio también de la fe en Él. Por ejemplo, toda religión, excepto el cristianismo, tiene un plan o un ritual por el cual supuestamente se gana con ello la aceptación ¿de quién? De Dios en el Dios que ellos crean. No de Dios, el mismo Dios de nosotros. Esos planes se reducen a: si lo hago mejor, seré mejor. Si yo soy mejor, entonces seré más aceptable para mi Dios. Qué tremenda estas palabras, ¿no? Porque creo que hoy en día estas mismas palabras se han metido a muchas iglesias. Y pensamos que esto está bien y no. Dios nunca en su palabra nos habla de esto. La persona hace su trabajo y con ello se gana la gloria por ser un buen miembro de su religión. Pero el resultado final de todo este esfuerzo, ¿qué es? La muerte. La separación eterna del único Dios verdadero. Porque piensan que por lo mejor que son llegarán más al Padre, y Dios dice: no, esa no es la manera. La manera más correcta es por Jesús. La única manera es por Yeshua, la que en verdad nos lleva al Padre y nos dice que para llegar a Él tenemos que tener fe en Él y, por supuesto, obedecer sus mandamientos. La fe cristiana glorifica a Dios y su obra. Somos considerados creyentes fieles cuando ponemos nuestra confianza en Él solamente y creemos que Jesucristo dio su vida para que pudiéramos ser libres de las cadenas del pecado. ¿Cuántos hombres, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tuvieron que trabajar en esta área? Ellos querían ver físicamente con sus ojos cosas físicas, y Dios traía un mensaje del reino a ellos que tenían que ellos ver por sí solos, por sus ojos espirituales, lo que Él les quería decir. Ellos estaban tratando de ver físicamente, querían tocar físicamente, y Dios les decía: mi reino no es de acá, mi reino es diferente. Ustedes tienen que parar de pensar en la manera lógica que ustedes quieren estar pensando, porque tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que ver más allá. Qué tremendo, porque a veces nosotros también caemos en esa misma cuestión, ¿no? Tratamos de ver las cosas ya, las queremos ya, queremos verlas en este mismo momento, queremos entenderlo en este mismo momento, y caemos en un problema muy, muy duro, porque entonces caemos en una confusión y Dios nos dice: no, yo quiero que ustedes vean más allá. Jeremías nos lo dice cuando Dios le dice a él: clama a mí
y yo te responderé. No clames a las cosas que tu mente piensa, porque tu mente te va a fallar muchas veces. Clama a mí, busca el refugio sincero que te va a dar la respuesta correcta. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, profundas que tú no conoces. Salomón pidió sabiduría física o espiritual. Tenemos que entender verdaderamente que lo más apreciado que nosotros podemos tener en la vida es la sabiduría de Dios en nuestra vida, porque ella nos va a poder ayudar con el Espíritu Santo de Dios a dirigirnos a los verdaderos pasos de fe que necesitamos tomar en nuestra vida para poder ser verdaderamente hijos de Dios, que podamos tomar pasos de bendición. Entonces, una persona que piensa en una manera lógica, en una manera que quiere ver todo físicamente, se le va a hacer bien difícil, igual como Pablo o Saulo en ese entonces, ver esas cosas. Porque hasta que haya una caída de caballo, hasta que haya un cambio radical, hasta que la persona llegue hasta un momento abajo, donde diga, wow, lo único que tenía que hacer era abrir mis ojos espirituales a ver la gloria chequina de Dios. Pero tiene que haber ese punto en la vida, ¿verdad? Con una persona que piensa que por la forma del sistema, a lo mejor como lo hablamos, por el sistema griego, por las cosas que han estudiado, por las cosas que piensan, por ellos podrán conocer más acerca de Dios, y por medio de la educación tan grande que han tenido, pues van a poder conocer más de Dios. Y no, esas cosas son importantes a lo mejor aquí en la tierra para muchos, pero para Dios lo más importante es que tus ojos sean abiertos a la verdad de Él. Por eso, una vez más, cuando vemos a estos hombres de Dios que han pasado por momentos tan duros y que hasta que al fin reconocen que la única esperanza es Dios, pues entonces vemos que su manera de vivir cambia. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién crees que yo soy?, le pregunta a los discípulos y él responde correctamente. Yeshua le dice, esto no te lo ha revelado a ti carne y sangre, sino Dios, sino el Espíritu Santo te lo ha revelado a ti, porque has abierto tu entendimiento. Ahora sí verdaderamente ves. Estabas ciego, pero ahora ves, porque se ha sido completado el pacto nuevo en mí, y ahora vas a poder ver espiritualmente más allá de lo que ya has visto. Qué tremendo, ¿no? Así que tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales y que sea Él el que nos dirija hacia esa diferente dimensión del cual Él nos quiere mostrar. No podemos ver las cosas físicamente, tenemos que verlas con nuestros ojos espirituales. Y una vez más, para la persona que está escuchando esta cápsula y el amor dice, ¿qué es lo que están hablando? Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que están perdidos, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.